Bien, en esta ocasión vamos a ver el tema 2.1.3 correspondiente al uso de las razones trigonométricas y sus inversas en la solución de problemas. Bueno, primeramente vamos a hacer un repaso de las funciones trigonométricas, principalmente las directas, que son las que vamos a trabajar para esta semana. Recordemos que son seno de ángulo es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, y tangente opuesto sobre adyacente. Es conveniente que tengas este dibujito indicando quién es el opuesto si tomamos como punto de referencia el ángulo A y quién es el adyacente. Recordemos que la hipotenusa no cambia. Aquí nos da una manera sencilla de recordar las razones trigonométricas, utilizando la palabra SOHCAHTOA. La palabra SOHCAHTOA nos ayuda a recordar las definiciones de seno, coseno y de tangente. Aquí nos muestra cómo funciona esto. El acrónimo SOH corresponde a la S de la palabra seno, O de opuesto y H de hipotenusa. De esta manera vas a recordar la primer función directa, la principal, que es SOH. CAT es para coseno, es adyacente sobre hipotenusa, y TOA es tangente, que sería opuesto sobre adyacente. Introducción de las funciones trigonométricas inversas. Echemos un vistazo a un nuevo tipo de problema de trigonometría. Como dato interesante, estos problemas no pueden resolverse con seno, coseno y tangente de manera directa. En el siguiente triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo L? Bueno, tenemos aquí nuestro punto de referencia, nuestro ángulo. Sabemos que 35 correspondería al cateto opuesto y 65 al cateto adyacente, por lo que vamos a utilizar la función tangente. Al momento de sustituir nos queda que la tangente de L es opuesto sobre adyacente igual a 35 sobre 65. Pero no, esto no nos ayuda a determinar la medida del ángulo L. Estamos atorados hasta el momento. ¿Qué necesitamos? Pues una nueva herramienta matemática para resolver problemas como este. Nuestros viejos amigos seno, coseno y tangente no dan el ancho de esta manera directa. Sin embargo, estos toman ángulos, regresan razones de lados, pero necesitamos lo opuesto. Ahora necesitamos funciones trigonométricas inversas. ¿Qué son las funciones trigonométricas inversas? Bueno, ya conocemos las operaciones inversas. Por ejemplo, la suma y la resta son inversas entre sí. La multiplicación y la división. La raíz cuadrada y la elevar al cuadrado. Esto hace la operación opuesta. A esto hacemos referencia con la función inversa o la operación inversa. La idea, en la misma trigonometría, funciones trigonométricas inversas van a ser lo opuesto de las funciones trigonométricas normales. Esto lo vamos a ver así. Seno inverso. Lo vamos a escribir como seno a la menos 1. Esto va a hacer referencia a lo opuesto de seno. Coseno inverso es coseno a la menos 1. Tangente inversa es tangente a la menos 1. Esto va a ser lo opuesto tanto al seno, coseno y tangente respectivamente. En general, si conoces la razón trigonométrica, pero no el ángulo, vamos a utilizar la correspondiente función trigonométrica inversa para determinar el ángulo. Esto se expresa matemáticamente en los siguientes enunciados. Por ejemplo, si tengo yo seno de el ángulo teta, va a ser opuesto sobre hipotenusa. Si yo quiero saber la medida del ángulo y tengo como datos el opuesto y la hipotenusa, voy a aplicar seno a la menos 1 de opuesto sobre hipotenusa. Esta función pues ya me va a dar la medida del ángulo. En nuestra calculadora lo podemos encontrar con la tecla que dice segunda función. Si tengo el adyacente y la hipotenusa y quiero saber el ángulo del cual estoy tomando como punto de referencia, pues utilizo el coseno inverso. Si tengo el opuesto y el adyacente, utilizo tangente a la menos 1 para encontrar el ángulo que forman esos dos catetos. Bueno, aquí hay una alerta sobre una idea errónea.
La expresión seno a la menos 1 no es lo mismo que 1 sobre seno. En otras palabras, el menos 1 no es un exponente, solamente está indicando que se trata de la operación inversa. Es la función inversa. ¿Ok? En otros, por ejemplo, en física, es más común utilizar la escritura que viene aquí. En lugar de seno a la menos 1 del ángulo o de X, se le puede poner arco sin de X. ¿Sí? Estas dos se refieren a lo mismo. Es la operación contraria a seno. Y en nuestra calculadora, les repito, lo encontramos como segunda función y luego ya le damos tangente o seno o coseno. Bueno, volviendo al problema anterior, como tenemos el cateto opuesto y el adyacente, la medida del ángulo L va a ser tangente a la menos 1 de 35 sobre 65. Realiza esta operación en la calculadora. Si está en radianes, pues tiene que dar una medida de 28.30 aproximadamente. Bien, si lo haces en la calculadora, debes de buscar la tecla Shift o segunda función. Tangente, la tecla de abrir paréntesis, 35 entre 65, tecla de cerrar paréntesis y el símbolo de igual. Es importante que la división esté encerrada entre paréntesis para que primero haga la división y después haga la inversa de la tangente. Dice, ahora intentemos unos problemas de práctica. Dado el triángulo K y P, determina el ángulo I. ¿Cuál es la medida de este ángulo I? Redondea tu respuesta a la centésima de grados más cercana. Bueno, veamos. Este es mi punto de referencia, el ángulo I. Por lo tanto, tengo como datos el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Vamos a utilizar la función seno. Entonces sería seno del ángulo, seno de I, en este caso se llama el ángulo, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Es 8 décimos. Pero vamos a invertir o despejar el ángulo I. El ángulo I simplemente es seno a la menos 1, la inversa de la función seno de 8 décimos. En mi calculadora sería Shift, seno, abro paréntesis, 8 entre 10, cierro paréntesis. Y es, lo que me dan son grados. Aquí la respuesta la tengo que determinar en grados, que es 53.13. Dado el triángulo DEF, determine el ángulo E. Bueno, primero es ver qué datos tengo, cuál es mi punto de referencia. Es el ángulo E. Entonces tengo como datos cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a utilizar la función tangente. Propiamente la función tangente a la menos 1. Es decir, el ángulo E es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. De 4 sobre 6 o 4/6.
Bien, en mi calculadora sería Shift, tangente, abro paréntesis, 4 entre 6, cerramos paréntesis, igual a, bueno, me da 33.69. Si no les da esta cantidad, puede ser que su calculadora esté en radianes. En ese caso, hay una tecla enseguida del círculo donde están las flechas que dice mode. Vamos a teclearle ahí una vez. Dice com sd rec 2 veces y la primera es para grados radianes y el 2 es para radianes. Le aplastamos al número 1 para que me dé la respuesta en grados y ya hacemos nuevamente las operaciones y van a estar en grados. Dado el triángulo LIN, determina el ángulo Y. Redondea tu respuesta a la centésima más cercana. En este caso estamos con el ángulo Y. Este va a ser mi punto de referencia. Tengo como datos el cateto adyacente y también tengo la hipotenusa, que es el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí vamos a utilizar la función coseno. Bueno, de hecho, la inversa del coseno. Entonces, el ángulo Y es igual a coseno a la menos 1 del cateto opuesto sobre la hipotenusa, que son 3 sobre 10. Otra vez sería shift coseno, así estamos llamando la inversa del coseno. Hay que abrir paréntesis para que primero haga la división, 3 entre 10, y a ese resultado le apliqué el coseno a la menos 1, el inverso del coseno. Si no le ponemos el paréntesis, saca el inverso del coseno de 3. De hecho, ahí me puede marcar hasta un error. La respuesta redondeada a la centésima más cercana, pues sería 72.54. Resuelve el triángulo completamente. Esto quiere decir que determinemos todos los lados y todos los ángulos no conocidos. ¿Ok? Tengo estos datos, me da la hipotenusa como uno de los datos. Y dependiendo, ¿verdad? Si yo me ubico en el ángulo O, tengo el cateto opuesto. Si me ubico en el ángulo Z, tengo el cateto adyacente. Voy a ubicarme en el ángulo Z para tomar uno de referencia. Se puede tomar el que ustedes gusten. Este es cateto adyacente. Puedo sacar este con Pitágoras, ¿verdad? O puedo sacarlo con funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo podemos sacarlo este. Pienso que lo más fácil sería utilizando Pitágoras, ¿no? El OE sería el segmento o el lado OE es igual, como es uno de los catetos, para repasar Pitágoras, pues sería 9 al cuadrado menos 4 al cuadrado y raíz. Esto lo podemos poner en un solo paso en la calculadora. Podemos poner raíz y luego entre paréntesis 9 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Y me da 8.06. El ángulo O. Bueno, vamos a empezar con el Z, que ya lo tengo aquí marcado.
el ángulo Z, ya puedo utilizar cualquier función trigonométrica. Voy a utilizar donde utilice el 4 y el 9, que son los datos que me dan. Aquí es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el ángulo Z, como estoy sacando un ángulo y voy a utilizar el cateto adyacente, y la hipotenusa va a ser la función coseno a la menos 1, o la inversa del coseno. Coseno a la menos 1 de 4/9. Y de una vez voy a hacer la sustitución para encontrar el ángulo O. El ángulo O, voy a tomar también los datos que me dan, que son el 4 y el 9. Sin embargo, como aquí voy a utilizar este 4, es el cateto opuesto del ángulo O. Aquí voy a utilizar la función seno a la menos 1. La inversa de seno de 4/9. Vamos a hacerlo en la calculadora. Es shift coseno, paréntesis, 4 entre 9, cerramos paréntesis, igual. Y el ángulo que obtengo es de 63.61 para Z. Para el ángulo O es lo mismo, pero con la función seno. Shift seno, paréntesis, 4 entre 9, cerramos paréntesis y le damos igual. Esto me da 26.38,7 que vamos a redondear a 39. Bien, el ángulo O lo pude haber sacado también restando 90 grados su valor para que me dé el ángulo O, pero pues haciendo uso de las funciones trigonométricas me da este valor. Bueno, aquí terminamos la primera parte, que es cómo encontrar los ángulos utilizando las funciones trigonométricas llamadas funciones trigonométricas inversas. Bien, vamos a la segunda parte. Van a empezar a trabajar con los problemas. Vamos a aclarar qué significa un ángulo de elevación y ángulo de depresión. El objetivo es aprender el significado de estos términos, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Aunque las palabras pueden sonar imponentes, su significado es bastante básico. Dice, como observas un objeto arriba de ti, hay un ángulo de elevación. Nuestra vista está, si estuviese aquí nuestro ojo, de manera horizontal, a partir de este ángulo, este eje horizontal, vamos a medir el ángulo de elevación, es decir, cuánto se levanta la vista partiendo de un eje imaginario horizontal cuando un objeto está sobre este nivel de vista. Este plano horizontal va a marcar si el ángulo es de depresión o es de elevación. Si en nuestro nivel de la vista, que es este plano horizontal, nuestra vista se eleva, subimos la mirada hacia el objeto, esto que tenemos aquí, este ángulo formado entre este eje horizontal y la línea que une, esta línea punteada que une nuestra vista con el objeto, este sería nuestro ángulo de elevación. Mientras que el ángulo de depresión, este es nuestro nivel de vista, aquí estamos, aquí estoy. Esta es una línea, puede ser imaginaria, es un plano horizontal, así como esta también es imaginaria, pero es una línea recta que me une con el objeto.
si el objeto está bajo ese plano horizontal, va a ser un ángulo de depresión, porque está hacia abajo. Vamos a ver cómo funciona esto con problemas de práctica. La siguiente imagen es un modelo de haya. En el punto A, observando A súper chica, en el punto S, arriba en el cielo. Es decir, aquí está ella y acá está, en este punto S, está súper chica. Haya, súper chica. Okay. Bueno, aquí vemos respecto a estos ejes, digamos, horizontales, imaginarios, tenemos un ángulo 1, acá está súper chica, también hay un plano horizontal imaginario, forma un ángulo 3, acá formamos un ángulo 4 y un ángulo 2. ¿Okay? Encuadrando estos dos puntos, ¿no? Que estén en los límites de un rectángulo. ¿Cuál es el ángulo de elevación de haya hacia súper chica? Bueno, si aquí está haya, el ángulo siempre se mide respecto al eje horizontal de haya. Entonces, aquí está ella, levanta la vista hacia arriba y su ángulo de elevación es el ángulo 1. ¿Cuál es el ángulo de depresión de súper chica a haya, hacia haya? Bueno, aquí está súper chica, ella la va a ver a haya hacia abajo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tomar como plano de referencia el plano horizontal y está bajando la vista este ángulo, que sería el ángulo 3. ¿Cuándo son útiles estos términos? Los ángulos de elevación y de depresión se usan frecuentemente en problemas verbales de trigonometría y que vale la pena conocer sus significados. Vamos a hacer algunos problemas verbales donde vayamos a utilizar esos conceptos de ángulo de elevación o ángulo de depresión, así como alguna función trigonométrica o una función trigonométrica inversa. Dice, el conejo Bax estaba a 42 metros bajo tierra y excavaba hacia Albuquerque. Cuando quiso salir a la superficie, cambió su dirección y excavó 100 metros en diagonal a través del suelo hasta salir a la superficie. ¿Cuál es el ángulo de elevación en grados del ascenso de Bax? Redondea tu respuesta final a la décima más cercana. Bueno, siempre nos ayuda pues un dibujito. Qué bueno que está aquí, si no lo hubiéramos realizado. Aquí inició el conejito. Él estaba a 42 metros bajo tierra. Es decir, esta distancia fue de 42 metros. Y excavaba hacia Albuquerque cuando quiso salir a la superficie. Él iba aquí en línea horizontal, quiso salir a la superficie y cambió su dirección excavando en diagonal 100 metros. Hizo esta trayectoria diagonal hasta salir a la superficie, lo que le llevó 100 metros de distancia. Vamos a ver cuál es este ángulo de elevación. De elevación porque él estaba en este nivel, ahora subió, es un ángulo de elevación. Para mí, si yo estuviera aquí, estoy bastante gordo, sería un ángulo de depresión, ¿verdad? Para él es un ángulo de elevación. Entonces vamos a encontrar este ángulo, cuál es su medida y qué tenemos como datos.
Bueno, vemos aquí claramente que se formó un triángulo rectángulo. Esta es una línea recta. Aquí hay un ángulo de 90 grados, por lo que tenemos como dato el cateto opuesto respecto al ángulo que necesitamos y tenemos la hipotenusa. Por lo que vamos a utilizar la función inversa. Entonces, mi incógnita equivale a seno a la menos 1 de, quedamos que seno es opuesto sobre hipotenusa. 42 sobre 100. Recordemos, es shift, seno, abrimos paréntesis, 42 entre 100, cerramos paréntesis y le damos un igual. Es 24.83. Este es el ángulo. Vamos a ver si es verdad. Muy bien, aquí vamos a dejar la explicación. Ya tienes herramientas suficientes para responder todos los problemas de este ejercicio y del siguiente, que es resolver un ángulo entre ángulos rectángulos, lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Vemos qué función trigonométrica vamos a emplear de acuerdo a los datos que yo tengo. Tengo el cateto adyacente, tengo la hipotenusa. Aquí, cuando encontramos ángulos, utilizamos las funciones trigonométricas inversas.